Bienvenidos a una nueva edición de la Security Session by Galicia, volumen 5. que yo no puedo creer tanto tiempo. La verdad que están buenas, ¿eh? Pero está espectacular, más historias de vida, su infancia, qué los motivó. Es una cosa de loco estas charlas. ¿Cuántos speakers vamos a tener hoy? ¿Cuántas charlas? 4. Cuatro charlas. Nuevas historias. Muy bien, muy bien. ¿Y la primera charla de qué va a ser, Juli? La primera charla va a ser la historia de su vida, cómo ser hacker desde otro lado de profesión, desde una nueva profesión. Él es abogado, seguro lo conoces, porque es de la casa. Gran amigo de la casa, Marcelo Temperini. Hemos participado de muchas conferencias juntos. Y va a estar hablando de su carrera y de cómo desde la abogacía y el hacking se armaron un montón de proyectos interesantes. Así que, sin más preámbulos, los dejamos con Marcelo Temperini. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un gusto poder estar acá. Vengo a contarles un poco mi historia de vida y cómo se puede hackear la vida desde otro lugar, que es un poco lo que yo les preparé para hoy y lo que les vengo a contar. Soy de la ciudad de Santa Fe, vengo de una infancia de una clase media-baja, en donde nos tocó que de casualidad en mi casa cayó una primera ZX Spectrum toda rota, que con mi hermano arreglamos, la desarmamos, la arreglamos y ahí empezamos a entender un poco que esto conectándole un televisor y haciendo algunas cosas podía entretenernos un rato. Avanzamos con la tecnología, nosotros somos de la generación que nos quemábamos los ojos con un monitor monocromático, fosforescente, que teníamos y después había uno verde que también nos mataba la vista, que utilizamos protectores de pantalla que hoy ya no existen, ¿no? Que estamos acostumbrados a los monitores de retina, que renegábamos con estos disquetes 5 1/4, que vos los mirabas con un poco de fuerza y ya se corrompían y ya empezamos a tener esa generación en donde, no sé, el sistema operativo, los juegos venían en 5 o 6 disquetes y se te moría uno en el medio. Y eso también para nosotros nos representó un primer acercamiento al hacking, porque en un lugar en donde en nuestra ciudad no había casi casas de computación, en donde no había gente que sepa, uno tenía que, cuando se rompían las cosas o cuando no funcionaban, tenía que acercarse al conocimiento a través de revistas. Me acuerdo que leíamos las viejas PC Users o esperar a que salga algún manual, empezar a encontrar conocimiento donde no había internet. Y esta primera necesidad, porque yo creo que el hacking también se acerca mucho a la necesidad, y en un país como el nuestro, en donde estamos tan acostumbrados a las crisis, creo que el espíritu, la forma en la cual aprendemos a resolver las cosas tiene mucho que ver. Pasó el tiempo, yo tengo un hermano que tiene un año más que yo, y con él tuvimos la posibilidad de tener 2 computadoras en la misma casa y armamos la primera LAN casera. Hicimos una red con cable LPT1, que me acuerdo que jugamos una partida de Warcraft de 12 horas para inaugurar la red en casa. Mamá no estaba muy contenta, pero para nosotros fue una locura. Conectarnos en red fue uno de los primeros pasos hacia algo que después se abrió una puerta enorme, que era esto. Que era, empezamos a atacarnos y a experimentar con mi hermano cómo podíamos hackearnos uno a otro. Entonces, el que salía de la casa, onda que perdía, porque nosotros hasta aprendimos, yo desarmaba el gabinete, sacaba la pila de la BIOS para resetearte la password de la BIOS. O sea, era fuerte en ese momento. En un ataque desafortunado con esta aplicación hermosa, que era Sub7, que en su momento, algunos la recordarán, yo tenía un 486 de X2, 66 MHz, que era una locura lo que andaba. Mi hermano me quemó la placa madre en un ataque de negación de servicio que salió mal. En ese momento las cosas no estaban tan chequeadas y claro, un fuerte ataque sobre el equipo. La cuestión es que mi máquina no arrancó más, de vuelta tuvimos que empezar a cambiar determinados componentes de hardware y yo me empecé a acercar mucho. En esa cuestión con mi hermano que teníamos, yo siempre me empecé a inclinar un poco hacia el hardware. La vida me llevó a esto, que en un partido de fútbol me empecé a sentir cansado, y es algo que les vengo a compartir hoy porque tiene que ver mucho con mi historia de vida. Me empecé a sentir cansado, a que me faltaba el aire, y ahí me descubrieron que tenía una anemia fuerte. Habrá pasado esto cuando tenía 10, 11 años, y esa anemia dio lugar a un diagnóstico mucho más complicado, que era que tenía aplasia medular severa. Más o menos es como la leucemia que hoy se conoce. ¿Sí? Esta enfermedad a mí me marcó muchísimo porque me quitó la posibilidad de seguir haciendo deporte como yo hacía mucho con mi hermano y con los chicos del barrio, y tiene que ver con mi mayor acercamiento hacia la tecnología.
¿sí? Porque en una consulta que hicimos acá en Buenos Aires, aparte, me habían diagnosticado 6 meses de vida, con una enfermedad en donde es muy difícil, porque en ese momento se necesitaba un trasplante de médula ósea que solamente se hacía en Estados Unidos, porque tienes que tener una cuestión de histocompatibilidad para el trasplante de la médula, que hoy, bueno, gracias a Dios hay muchísimas más posibilidades para aquellos que tienen esa enfermedad. La pude remar, pude salir de esa enfermedad, pero durante esos casi 2 años que me llevó la recuperación, mi acercamiento fue a la tecnología, porque claro, yo no podía salir de casa, yo casi que no podía salir de mi habitación. En eso empezamos con mis amigos a armar muchas redes caseras, empezaban a venir a casa, empezamos a conectar esas redes con un cable coaxial que ni siquiera teníamos los terminales, iban con cinta scotch que se iban saliendo, íbamos empezando a tener los primeros jueguitos en red. Fue una forma de llevar mi enfermedad. La otra forma fue empezar a jugar al ajedrez, algo que para mí tiene mucho que ver con mi vida también, porque fue un hoy considerado deporte que me enseñó muchísimo, que me enseñó sobre la paciencia, me enseñó sobre el aceptar las consecuencias de las decisiones que uno toma. Cuando uno mueve una pieza del ajedrez y la apoya sobre el tablero, ya no hay vuelta atrás. Yo creo que eso a mí también me enseñó mucho a intentar controlar el contexto. Digo, cuando uno juega al ajedrez, al momento de realizar una jugada, trata de analizar las posibles jugadas. Digo, esto tiene mucho que ver con el hacking. Todos estos puntos yo los conecto mucho más adelante, pero les cuento mi historia para que vean cómo esto va a empezar a tener sentido. Les dije que mi relación era mucho más cercana con el tema de la electrónica, con el tema del hardware, y en ese momento, bueno, yo en el secundario hice la carrera de técnico electromecánico, con lo cual tenía muchas materias de electricidad y electrónica, y me acerqué mucho al mundo del pricking, de este hacking de dispositivos. Digo, y empecé a hacer esto, y empecé a acercarme un poco a las Blue Box, empecé a acercarme al hacking de los primeros teléfonos celulares, que me acuerdo con ese teléfono Tango que encontramos en un momento, hacíamos un montón de cosas. Digo, que eso también, ese descubrimiento y esa curiosidad, también me fue llevando al acercamiento. Siempre tuve esa relación con la tecnología. Cuando me curé empecé a hacer deporte de vuelta, y esto es algo que también se los quiero dejar, porque es algo que tiene que ver con esta charla. Yo tuve la posibilidad de jugar al vóley con la liga profesional en Santa Fe, de jugar en la selección de Santa Fe, y es algo que a mí me dio muchísimas satisfacciones, me dio muchísimos amigos y me dio equilibrio, que es algo que después quiero recuperar. Cuando había sobrepasado todo, cuando había pasado la experiencia de 2 años cercanas a la muerte con mi enfermedad, a los 18 años, manejando el auto de mi papá siempre fue remisero, taxista, tenía un viaje acá ya está, y un viernes, a mí siempre me gustó manejar, y me dijo, che, ¿me acompañás? Yo me moría por manejar el auto de mi papá. ¿Me acompañás a hacer un viaje a Cayastá? Son 80 kilómetros de Santa Fe. Y mi viejo se durmió y manejando por la ruta, a 80 kilómetros por hora, un tipo nos choca de atrás. En la ruta, en Santa Fe, en un viernes, me acuerdo, frío y en un lugar muy descampado, con una experiencia de vida que me dejó algo totalmente distinto a la enfermedad que yo tuve antes, que es cómo en un momento en donde parece que está todo bien, porque yo me puedo acordar, les aseguro, la canción que sonaba en la radio. Cuando está todo bien, en un momento pestañas y se termina todo. Porque a nosotros nos chocaron y yo me acuerdo los 3 segundos en donde se te pasa la vida por delante, como en las películas, se te pasa la vida por delante. Digo, esto para mí fue una enseñanza muy distinta, porque yo la enfermedad la viví. Yo me levantaba todos los días con esa enfermedad, me sangraba, tenía transfusiones todas las semanas. Con un accidente de tránsito no te da tiempo a nada. No podés pensarlo. Pero me sirvió. Digo, yo de ahí salí con otro nuevo empuje. Tenía ya 19 años. Esto que ven acá fue la decisión que para mí tuvo que ver con qué carrera elegir. Como les conté, mi hermano tiene 1 año más que yo. Los dos amamos la tecnología. Él se metió en la UTN a seguir ingeniería en sistemas de la información. Hoy es un gran ingeniero, trabaja en Barcelona, trabaja en seguridad, en infraestructura. Y yo no quería seguir el mismo camino que mi hermano y me fui por otro lado y me metí en la Facultad de Derecho. Y dije, yo quiero trabajar en tecnología desde el derecho. Ya en ese momento se empezaban a hablar algunos desafíos que el derecho informático tiene y sigue teniendo al día de hoy. Y me pareció que era una forma creativa de hacer algo distinto, de trabajar, de vivir en la tecnología, pero desde otro lugar. Me acuerdo que
en los primeros días de la facultad, un profesor nos preguntó que por qué habíamos elegido la carrera. Y casi ninguno de mis compañeros podía responder, porque es como que, a ver, uno se mete en derecho porque tiene un pariente que es abogado, o hay alguien que está cercano, no sé, o miró mucho la ley y el orden en las series y se piensa que el derecho es eso, no sé. Digo, yo me acuerdo que respondí, yo quiero especializarme en derecho informático. Y el tipo me dijo, pero no sé si eso lo damos acá. Claro, yo elegí una carrera queriendo aprender sobre algo que no lo enseñaban ni siquiera en la facultad. Igual insistí, me quedé. Eso es otro de las cosas, de los mensajes que yo quiero dejarles hoy, en que muchas veces el conocimiento no lo van a tener servido arriba de la mesa, no va a haber una materia que se adapte a lo que vos querés aprender. Digo, mi camino fue la investigación. Yo cuando me di cuenta que la facultad no me daba lo que yo quería aprender, empecé mi propio camino a acercarme a congresos, a gente que sabe un montón, a acercarme al mundo de la seguridad, que ahora les voy a contar más de forma directa. Empecé a escribir. Este es uno de mis primeros artículos sobre la punibilidad del hacking y sus consecuencias. En el 2010 yo escribía acerca de lo injusta que era la ley de delitos informáticos en Argentina al tipificar el acceso indebido sin exigir el daño como un delito de peligro. Algo que hoy desde la Ecoparty estamos tratando de levantar una bandera con a un bit de ir en cana y tratar de promover una reforma de esa ley. Digo, yo en ese momento empecé a acercarme a la investigación. Una de las formas de acercarme fue esto, que les muestro acá. El derechoinformático.com fue parte de mi vida. Cuando yo lo único que quería era aprender, empecé a participar de un foro que se llamaba así, que Guillermo Zamora, que era el director, a quien le agradezco enormemente que me haya invitado y me haya hecho ser parte de lo que era esto, me dijo, che, ¿por qué no somos socios? Un tipo abogado con un montón de reconocimiento al momento que yo era un pibe de 20 años que no me conocía nadie. El tipo me dio la oportunidad, empezamos a hacer esto, hicimos posgrado, jurisprudencias, un sitio web. El derechoinformático.com durante años estuvo primero en los resultados de la búsqueda de Google en materia de derecho informático, creo que al día de hoy lo sigue estando. Es un proyecto hermoso que amé, del cual aprendí muchísimo y del cual me terminé alejando por algo que también les quiero contar, que tiene que ver con el egoísmo de la información. Yo les dije que yo toda la vida viví la tecnología, yo estoy acostumbrado al concepto de la comunidad del informático, en donde unos preguntan y otros responden. Digo, me crié en eso, en los foros, aprendiendo de eso. Me di cuenta que en el derecho hay mucho egoísmo, que el abogado o la abogada no pregunta por miedo a quedar como que no sé sobre ese tema, que no responde por miedo o por no querer andar avivando giles. Hay un egoísmo de que yo sé sobre esto y no te lo quiero compartir. Y me empecé a dar cuenta que si bien éramos el sitio más visitado, también éramos el sitio con menos interacción. Yo quería la interacción, no sé, de otros foros, como por ejemplo yo vivía participando del foro de Seguinfo, de Cristian Borguero, en el cual digo, no sé, yo tengo una pregunta sobre informática forense y capaz que Gustavo Presma se toma un minuto y me dice, che, loco, ¿por qué no lees acá o no te fijas en esto? Digo, yo me crié en eso. Ese egoísmo me terminó alejando de este sitio, al cual igual agradezco muchísimo por todo lo que aprendí. En paralelo a todo eso, les cuento que mientras yo estudiaba Derecho, ese que está trincherado allá atrás de un monitor con lentes, era yo que empecé a trabajar, como me recibí de técnico electromecánico, empecé a trabajar en una empresa de ingeniería, haciendo planos por AutoCAD. Y ahí también dije, che, yo esto lo puedo mejorar. Digo, esta sensación de poder hackear lo que se te pone adelante y poder encontrarle una vuelta de rosca distinta, yo hacía esto. Yo estaba todo el día dibujando y tirando líneas en un fondo negro. Y les dije a los de la empresa, che, ¿por qué esto que en vez de hacerlo así, no lo hacemos en 3 dimensiones que nos da determinadas ventajas para hacer cálculos, cómputos y demás? La empresa se negó rotundamente. Me dijeron, no lo podés hacer en nuestro tiempo, esto no lo hagas acá. Yo lo hice igual. Lo hice igual en mi propio tiempo en mi casa. Y cuando el dueño de la empresa vio que lo que yo hacía era esto, que yo podía mostrarle al cliente una planta industrial antes de que existiera, y se dio cuenta de la potencialidad que tiene la tecnología, empezó a aplicar esa tecnología para todas las obras. Digo, y este camino, que es algo que a mí siempre me gustó, el tema de renderizado, materiales, iluminación y demás, es un camino que a mí me dio muchísimas satisfacciones que ahora les voy a contar. En ese momento, cuando yo hacía todo eso, llegué a un momento de la carrera que ahí les muestro, esto es
una foto real que yo tenía, que iba tildando las materias que iba probando en la carrera de Derecho, empecé a llegar como a la etapa final, en donde te quedan las últimas materias, en donde te exige estudiar más, básicamente, involucrarte más. Hasta ese momento yo había hecho la carrera en un piloto automático porque trabajaba 12 horas por día, básicamente, entonces iba y rendía como podía. Cuando llegué a ese momento, con un socio y amigo que trabajamos ahí en la empresa de ingeniería, renunciamos y pusimos nuestra propia empresa, porque nos dimos cuenta que si hacíamos lo mismo que hacíamos ahí para el exterior, en ese punto, esa misma tecnología que nosotros sabíamos utilizar, la empezamos a utilizar para la arquitectura, que se usaba mucho para las casas, para los renders, para vender edificios, ganábamos mucho más trabajando por afuera de la empresa que ganando por adentro. Entonces renunciamos, pusimos nuestra propia empresa y nos fue muy bien durante muchos años. Hacíamos esto, hacíamos casas antes de que existan. Y dijimos, acá también hay un problema. Acá de vuelta empezó a aparecer el hacking. ¿Por qué? Porque la gente quería videos y los videos tienen una duración limitada. Digo, yo pongo una cámara acá que recorre este salón y te muestro esto antes de que exista. Pero después venía el cliente y decía, pero ¿y qué pasa si modificamos y ponemos una pared en el medio? No, tenemos que hacer el video de vuelta. Entonces empezamos a utilizar la tecnología de los jueguitos que nos encantaban y empezamos a generar un nuevo producto que era recorrer eso que habíamos hecho en 3D como que si fuera el Counter-Strike. Básicamente era eso. Es un proyecto que nos llevó muchísimo y que afuera lo pudimos mostrar un montón, que nos dio un montón de satisfacciones, pero que la verdad es que no se lo vendimos a nadie. Pero nos encantaba. Esto también es un poco de lo que les quiero dejar. Esa empresa, en la cual amaba, se terminó en la crisis. La crisis es la del 2013, cuando ven que está todo abajo. Bueno, esa es la crisis de la construcción que terminó matando para nosotros esa oportunidad que teníamos. Cuando eso pasa, aparece una nueva oportunidad en mi vida, que es la empresa a la cual pertenezco hoy, que es Asegurarte, porque se acercó Maxi Macedo, hoy mi mejor amigo, con ese papel en la mano diciéndome, che, ¿por qué no laburás en seguridad conmigo? Si a vos te gusta el derecho informático. ¿Por qué no nos asociamos y brindamos servicios de seguridad con un valor agregado? Así nos asociamos. El tercer socio, Mauro Graciosi, a quien también estoy eternamente agradecido por todo lo que aprendimos, que después de un tiempo decidió irse de la empresa y formar otras empresas, arrancamos un camino sobre la seguridad en el cual yo empecé a aprender mucho de ellos dos. Claro, yo sabía mucho de derecho informático, pero de seguridad no estaba tan en contacto. Yo siempre, lo mío era la tecnología. Digo, pasaron un montón de años con eso. En ese camino del conocimiento que yo les dije, empecé a hacer papers y demás, yo siempre fui el chico tecnológico. Ahí es uno de los primeros congresos, que les cuento algo, por ejemplo, en uno de los primeros congresos donde me aprobaron un paper, yo no tenía plata para viajar, me acuerdo que era en Córdoba, era en La Jaio. Yo participaba en las Jornadas Argentinas de Informática, Simposio de Informática y Derecho. Y no tenía plata. Y me acerco al decano de la facultad y le digo, mirá, yo tengo este paper que me lo aprobaron, pero no tengo cómo viajar. El tipo me dijo, mirá, yo te pago el viaje, pero en esta facultad hay un centro de investigaciones que es para gente como vos que investiga. Yo siempre había hecho las cosas por mi lado. Digo, no, siempre me costó acercarme a las instituciones, siempre me costó adaptarme. Porque en la empresa de ingeniería yo era el pibe que estudiaba Derecho y no me querían. Porque en la facultad de Derecho yo era el pibe que laburaba en ingeniería y en seguridad y no me querían. Siempre fui un sapo de otro pozo en cualquier lugar que estaba. En ese camino de la investigación me acerqué a esto, que es el Jargon File, que no sé si lo conocen, pero básicamente es un diccionario informático muy viejo. Cuando empecé a investigar sobre el concepto de hacking y demás, a mí me quedaron, estos son los diferentes conceptos que tiene, no importa que no los vean muy chiquitos, pero yo les comparto dos, que a mí siempre me quedaron en la cabeza. El número 6, que dice un experto o entusiasta de cualquier clase. Dice, por ejemplo, podría ser un astrónomo hacker. Yo, les soy sincero, cuando yo leí esto dije, claro, porque siempre para mí el concepto había estado atado a la informática. Digo, por esto vengo a dar esta charla hoy. En el inciso siguiente dice, una persona que disfruta del desafío intelectual siendo creativo fuera de los límites. Y les juro que cuando yo leí esto se me puso la piel de gallina, porque digo, yo me sentía un inadaptado. Porque yo tenía una forma de ver las cosas que quería hacerlas de una forma diferente. Porque pensaba que se podían hacer mejor, más rápido, más barato. Digo, no sé, porque siempre cuestioné todo.
Entonces empecé a entender que en este concepto del hacking, fuera de la caja, empieza a encontrarse un montón de personas. A mí me cerró muchísimo, no sé, por ejemplo, cuando dijeron, René Favaloro es un hacker. ¿Cómo? Y claro, si el tipo sabía tanto sobre el corazón, sobre el funcionamiento del corazón, que desarrolló un sistema diferente para resolver un problema que hasta ese momento no tenía solución. En esto yo los invito un poco a pensar fuera de la profesión. Con mi carrera de abogado, empecé a entender que lo que yo hacía y lo que sigo haciendo al día de hoy es básicamente eso. Cuando yo redacto un contrato, yo lo que hago es un trabajo de un blue team. Yo me protejo y levanto la seguridad jurídica de la empresa lo suficiente para resistir un ataque de terceros. Cuando hay un problema con un proveedor, con un empleado que echaron, cuando hay un quilombo que tenemos que aplicar políticas de seguridad, normativas y demás, yo ahí lo que hago es aplicar todo lo que yo escribí. Entonces yo ataco al otro utilizando mis propias reglas, todo ese dispositivo. Entonces ahí paso a ser un red team. Si estamos en un proceso judicial, cuando yo presento prueba informática y vamos con nosotros hacemos pericias informáticas, los puntos periciales no son más que un ejercicio de ataque y defensa, en donde yo cuestiono al otro a ver si puede sostener la seguridad de lo que pretende y lo que presenta como verdadero. El hacking está en todo. Lo que pasa es que es la forma en que nosotros estamos acostumbrados a verlos, a veces no nos damos cuenta. Incluso en esto, fíjense, la declaración de inconstitucionalidad de una ley es descubrir una falla crítica en el sistema. Es un zero day. Porque es una ley que en definitiva pero en Argentina durante años se han aplicado y están vigentes normativas que quizás dentro de 10 años alguien se da cuenta y dice, che, esto no vale, porque tiene este problema. ¿Sí? Esto es un poco lo que yo quiero trasladarles y cierro con esto, que es para mí la otra parte de mi vida, que es la filosofía. Algo que me acerqué en la facultad muchísimo, que amé todo lo que leí, que me alejé durante un tiempo, que la pandemia me hizo acercarme de vuelta, la posibilidad de tener más tiempo para leer, para formarnos y demás. Me hizo acercarme de vuelta y me hizo entender. A ver, la filosofía tiene mucho que ver con el hacking para mí. Un concepto de Darío Zeta, que es un filósofo bastante popular, dice que la filosofía es una gran demoledora de certezas. La filosofía lo que busca es deconstruir, demoler, desarmar, para analizar esos pequeños pedazos, entender cómo funciona y volver a construir. El concepto de hack significa achar. Achar el primer concepto de hacking tiene de achar, de romper en pedazos un sistema para entender cómo funciona. Y una vez que uno entiende cómo funciona, recién ahí puede generar una solución diferente y alternativa. Ese conocimiento que nos puede dar la filosofía, el hacking, y ahora con esto voy cerrando, a mí me significó, o lo vi mucho cuando vi Matrix. Cuando Neo se da cuenta, cuando adquiere conocimiento suficiente para darse cuenta cómo funciona la Matrix, cómo se conectan todos esos puntos, es ahí en donde todo empieza a tener sentido. Esto que ven en pantalla es algo que para mí tiene un montón de interpretaciones, se lo súper recomiendo, está en el libro La República de Platón, que es la alegoría o el mito conocido como el mito de la caverna, que básicamente lo que están viendo es personas que están contra una pared, que están encadenadas, que están viviendo y viven y creen que la realidad es aquello que se proyecta sobre las paredes. Y en realidad esa proyección no son más que muñequitos de personas que manipulan y que con un fuego que está detrás van generando esas sombras que se proyectan sobre la pared. La alegoría cuenta de un tipo que un día logra liberarse de esas cadenas y logra salir de la caverna y darse cuenta que en realidad la realidad es otra. Es súper interesante, léanlo. ¿Por qué lo ato a esto con el mundo del hacking? Porque para mí tiene mucho que ver con adquirir conocimiento. Y sobre todo, lo que yo quiero poner sobre la mesa y visibilizar con esta charla es cuál es la responsabilidad de aquellos que tuvimos la posibilidad de adquirir un poco más de conocimiento. Porque lo que plantea la filosofía es cuál es la responsabilidad del filósofo. El filósofo, ¿qué debería hacer? Beneficiarse del conocimiento que obtuvo, darse cuenta
que aquellos están viendo una realidad que no existe y yo me quedo afuera de la caverna aprovechándome de esa situación? ¿O tengo que volver a meterme a la caverna e intentar ayudar a aquellos que están agachados contra la pared? Para decirles, che, escuchá, esto no es así. Ayudarlos a salir. Digo, plantearnos en qué hacemos nosotros con el conocimiento. Lo que yo quiero decir con esto es, todos nosotros sabemos un poco de algo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Nos lo quedamos para nosotros? Está perfecto que tengamos un laburo, que nos paguen bien, pero aparte hay una responsabilidad social con eso. ¿Qué hacemos para ayudar con eso? Cierro con esto y les cuento algo que para mí es una forma de militancia. Durante muchos años siempre me encantaron los tatuajes. Nunca me lo había hecho porque en el mundo del derecho está muy mal visto tener tatuajes. Un buen abogado no tiene tatuajes. Hasta que un día decidí hacérmelo igual y llevarlo adelante como una forma de militancia y entender que yo no sé ni más ni menos por tener un tatuaje en el brazo. Pero bueno, en algunas empresas todavía hay gente que no entendió esto. Y las conclusiones se las voy a decir con esto. Eso que tengo ahí es el mito de la caverna tatuado en esa persona que ven ahí. Para mí implica en siempre acordarme de volver y de tener la responsabilidad de compartir el conocimiento con otros, de no quedarme afuera. ¿Sí? Y esto entender que también cuando uno piensa que está fuera de la caverna, quizás está dentro de una caverna mucho más grande. Digo, no quedarse como que uno se las sabe todas porque no pasa así. La segunda conclusión tiene que ver con ese Sócrates pensando que yo le señalé ahí en rojo, que básicamente para mí lo que simboliza es nunca pierdan el pensamiento crítico, nunca pierdan esa habilidad, eso que teníamos de chicos de cuestionar las cosas. Porque a veces cuando pasan los años es un poco como que nos aburguesamos y dejamos ese espíritu un poco de lado. Me parece que es algo que tenemos que seguir teniéndolo para cuestionar, sobre todo aquellas cosas que no se cuestionan. ¿Sí? Que es un poco también lo ataba con la filosofía. No se ve muy bien ahí ese tatuaje, pero esto que tengo acá son las piezas de ajedrez, que es algo que para mí, como les conté, representó mucho en mi vida, y es aprendan a tener paciencia. A veces cuando ustedes piensan que las cosas deberían ser de una manera, a veces lo que hace falta es tiempo. Aprendan a pensar esos movimientos. Aprendan a hacerse cargo de las consecuencias que toman. ¿Sí? En esas consecuencias que toman, y entiendo que acá hay mucha gente que está accediendo a estos contenidos, que hay muchos que son nuevos profesionales de la seguridad, no tomen atajos. Tomen decisiones éticas. Porque nos conocemos todos en la comunidad y en el ecosistema de la seguridad de la información. Hay algunas personas que, creyendo ser más vivos que otros, toman determinadas decisiones que después los terminan afectando. No tomen decisiones cortoplacistas, piensen a mediano y largo plazo. ¿Sí? Esa paciencia es un poco lo que yo destaco el ajedrez. Esto que les señalo ahí tiene que ver con el tiempo, que es algo que claramente se marcó en mi vida con el tema de la enfermedad. Para mí el reloj de arena significa la enfermedad, porque el reloj de arena lo que te da es saber la cantidad de granitos de arena que te quedan en el reloj, es decir, sabes cuándo se va a terminar. En cambio, el reloj que está desordenado en la parte de arriba de mi brazo significa el accidente, porque es el tiempo que se termina de un momento a otro, en donde las horas ya no tienen un orden. Aprendamos a valorar el tiempo. Yo entre las charlas que vi de esta Ecoparty Security Session by Galicia, me quedó mucho con la de Luciano Martins, en donde Luciano cuenta que me encantó que lo haya contado, que él de tanto viajar, un día la hija le dice, papá, gracias por visitarnos. Es hermoso que haya contado eso, porque lo que está pensando él ahí es el tiempo. Entonces, aprendamos a administrar ese tiempo, y tiene que ver con una de estas últimas cosas que tiene que ver con el equilibrio, que para mí es una de las cosas más importantes, que es la balanza, que no tiene que ver con el derecho para mí, sino con el equilibrio, que es equilibren sus vidas en hagan lo que les gusta, pero también hagan deporte, cuiden la familia. Digo, no, porque a veces uno piensa que para ser el mejor en algo, ¿no? Como que se obsesiona y empieza a dejar de lado algunas cosas. Entonces traten de no irse a los extremos. Vivimos en una sociedad en donde hay muchas brechas, en donde es muy fácil polarizarnos, en donde si somos esto o somos lo otro, ¿no? Parece que todo es anti.
aprendamos a apreciar los grises y a caminar sobre esos grises, que son los más difíciles, pero son por ahí lo que mejor nos van a resultar, ¿sí? Y por último, el engranaje, que para mí tiene que ver con la conexión, con la tecnología, y con esto de devolver socialmente lo que uno hace, involucrarse. Involúcrense desde el rol que tengan, ya sea que sean parte de una empresa, que sean profesionales independientes, ya sea que den una charla en la escuela para chicos sobre uso responsable de las tecnologías, que participen en una causa, que digan, che, estas cosas no son como deberían ser. No nos quedemos, vivimos en un país en donde somos especialistas en opinar. Todos opinamos, hay que hacer. Las cosas después pueden no resultar. Digo, yo participé en un montón de proyectos de ley, invertí un montón de tiempo, dediqué un montón de parte de mi vida a cosas que en ese momento me parecían que eran las correctas. Digo, y después salieron o no, no importa, pero yo hice mi parte. Digo, involúcrense, ¿sí? Sean parte de la solución y no del problema. Gente, muchas gracias. Bueno, para mí el futuro de la seguridad de la información es un verdadero desafío, porque considero de que, a diferencia de hace, no sé, 10, 15 años, cuando yo ya arrancaba a meterme en el ámbito de la seguridad, hoy hay como muchas empresas y termina existiendo como una especie de captación del talento. Y en eso me parece súper importante, por ejemplo, el rol del Ecoparty, en donde es un lugar en donde nos podemos juntar todos los años y hay, me parece que se vive, por ejemplo, en la conferencia, esa sensación de camaradería y de comunidad del espíritu hacker que al menos hace muchos años era mucho más común. Entonces creo que hay que seguir luchando por eso, por transferir el conocimiento, entendiendo de que cuanto más sepamos vamos a ser un poco más libres. Bueno, excelente la charla de Marce. La verdad creo que nos dejó una experiencia de vida, nos da inspiración. Creo que a todos nos cambió la cara cuando lo empezamos a escuchar, cuando nos contó cómo seguir adelante a pesar de todas las piedras que se le fueron apareciendo en su vida. Muy buena, muy buena, muy buena. Gran amigo de la casa. Sí, la verdad que sí. Así que, y hablando de amigos de la casa, vamos a tener una charla ahora que un poco como hablaba Marce del tema del hacking, de agarrar algo y cambiarlo, muchas veces se hace hacking sin pensarlo como tal. Tenemos tecnologías que se hacen para una cosa y que finalmente terminan siendo utilizadas para otra porque a alguien se le ocurrió. Y bueno, para hablarnos de esto va a estar Claudio Caracciolo, quien es otro gran amigo de la casa, uno de mis oradores preferidos. Así que espero que la disfruten. Con ustedes, Claudio Caracciolo. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá. Para mí es un placer poder compartir un poquito con ustedes sobre una charla un poco diferente, quizás a la que estamos acostumbrados a dar o de las que normalmente presentamos. Y cuando estuvimos diagramando un poco sobre qué iba a hablar, digamos, tratamos de identificar no solo la temática, sino también un poco las historias, ¿no?, que tienen que ver con la vida de uno mismo. Sobre todo que uno, no es mi caso, pero hay algunos que ya han vivido muchos años, en el mío yo soy joven, lo sé, pero yo recuerdo que cuando era muy chico, iba al taller de mi papá, que estaba al lado de mi casa, o sea, no era mucha distancia tampoco la que había que recorrer, digamos, y en el taller de mi papá siempre me encontraba con una serie de aparatos muy viejos, ya en esa época eran viejos, que son estos que están en las fotos. Estos aparatos están en mi estantería ahora, digamos, ¿no? Están en mi pequeño museo de cosas. Y tengo un montón más de estos aparatos. Estos aparatos en particular funcionan a válvulas. Uno es un generador de barrido y otro es un generador de frecuencias de señal, digamos, ¿no? Un variador de frecuencias de señal, que se utilizan para radiocomunicaciones, ¿no? En esa época, estos equipos no funcionaban con transistores, sino que funcionaban a válvulas. Estos equipos son a válvulas particularmente y para mí tienen un recuerdo especial. Este otro que ven más clarito con algo medio gomoso arriba, es una goma, es algo que a mí me llama mucho la atención porque es una especie de control remoto. En ese aparato que ustedes ven que tiene un enchufecito, digamos, ¿no?, una llave donde podemos conectar algo, vos lo ponías en un enchufe, conectabas un ventilador y con ese aparatito medio gomoso que estaba arriba, lo presionabas, hacía un silbido, tenía un chifle, ¿sí?, el típico chifle que viene en los juguetes, puesto ahí, hacía un silbido y ese silbido hacía que se encienda
la electricidad en ese aparatito y le daba alimentación al ventilador. Era como ponerle un control remoto a un ventilador, digamos, ¿no? O a una radio o a lo que nosotros querramos. Mi juego de chiquito era pasar por el negocio de mi papá, ver las cosas que estaban conectadas con eso y empezar a silbar, a ver si podía imitar la misma nivel de frecuencia que hacía el chifle para prender las cosas sin tener el aparatito. Entonces lo volvía loco a mi papá porque le prendía las cosas del negocio. Pero esos aparatos que están ahí, que tienen que ver con comunicaciones, con frecuencias, con radiofrecuencias y demás, yo en ese momento no lo entendí. Siempre me llamaron la atención, pero no lo entendí. O sea, para mí era algo que estaba en el negocio de mi papá y que me acompañaron durante muchos años cada vez que lo iba a visitar. Con el tiempo fueron pasando muchas cosas en mi vida, en mi carrera y en mis estudios, y me fui metiendo en distintas cosas que no vienen a la cuestión de esta charla, algunas porque ya las conté en los blogs o en los podcasts, entonces no tiene mucho sentido conversarlas, pero tiene que ver con cómo me fui iniciando en el tema del hacking. Pero esta vez quise ir un poco más atrás, que tiene que ver con cómo algunas tecnologías fueron influyendo en mi vida y yo no lo sabía, digamos, ¿no? Y seguramente muchos de los que están acá recordarán alguna charla de Steve Jobs en donde habla sobre conectar los puntos, ¿no? Y Steve Jobs dice algo muy particular, con mejores palabras que las que voy a usar yo, que él dice que uno puede conectar los puntos hacia atrás. Es decir, vivís la vida y después conectás los puntos que hicieron que vos llegues hasta ese lugar en determinado momento, ¿no? Hay mucha gente que se preocupa por tratar de planificar, de decir, yo quiero hacer esto, para después hacer esto, para después hacer esto, para después hacer esto, y después suceden cosas que nos cambian, que nos sacan de lugar y que nos llevan hacia otro lado totalmente distinto. Lo vimos en la charla anterior, ¿no? De alguna manera, Marce contaba algo que tiene mucho que ver con esto. Para poder ejemplificarlo mejor, me voy a remontar a una historia que nada tiene que ver conmigo, que es la de Hedy Lamarr. No sé si la conocen todos, pero Hedy Lamarr era una actriz en los años 30, 40 más o menos, muy famosa en Hollywood, con una particularidad. Es la actriz que hizo Sansón y Dalila, una de las grandes películas de esa época. Tenía una gran particularidad que, además de ser muy reconocida y de haber llegado al estrellato en Hollywood, era una persona muy capaz. Era una matemática, estudiaba ingeniería, quería ser ingeniera, pero cuando se encontró con la actuación, se dedicó a la actuación, después se casó, el marido se puso celosa, la sacó de la actuación, no la dejaba salir, no la dejaba hacer nada que esté relacionado con la actuación. De hecho, compró todas sus películas para que nadie las pueda ver, digamos, ¿no? Porque aparecía desnudas en algunas películas, entonces no querían que la vean. Entonces hay todo un cambio en esta historia que hace que alguien que quería hacer algo puntual no lo pudo hacer, pero tenía otra pasión, que era la ingeniería, ¿no? Y con el tiempo, después se casó, se fue, huyó del país donde estaba, llegó a Estados Unidos y más, llegó la guerra, llegó la Segunda Guerra Mundial. Ella no era norteamericana, pero sentía, y ya había vuelto a la actuación, pero ella sentía que no era justo para su vida seguir actuando y ganando millones y que haya gente que esté en la guerra y que haya un problema de este estilo. Entonces quería hacer algo distinto. ¿Y qué se le ocurrió hacer? Se le ocurrió hacer un experimento, un invento nuevo que estaba relacionado particularmente al poder manejar los torpedos a radiocontrol, ¿sí? ¿Por qué se le ocurrió esto? Porque escuchó que a los norteamericanos, digamos, no querían utilizar tecnología que tenga que ver con manejo por radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque tenían miedo a que alguien pudiera interferir la señal y dirigirlos contra los objetivos de ellos. Entonces los norteamericanos durante la guerra dijeron, no vamos a usar esta tecnología. Y ella dijo, tenemos que hacerlo más seguro. Se tiene que poder hacer de alguna manera para que nadie lo interfiera. ¿Y qué descubrió? Descubrió básicamente algo que muchos años después nosotros lo vamos a conocer como la IEEE 802.11. En realidad son los inicios de eso, no es eso exactamente, ¿no? Pero lo que ella descubrió fue el trabajo del frequency hopping, el salto de frecuencia en la radio, ¿sí? Entonces, básicamente, ese descubrimiento que ella lo pensó para algo muy puntual, que tenía que ver con la guerra y con poder dirigir los torpedos y que no puedan ser interceptados por los saltos de frecuencia. Si alguien capturase una frecuencia entre el emisor y el receptor, solo veía una señal y no era legible, por lo cual esto le daba más tranquilidad. No se usó en la guerra. ¿Sí? ¿Por qué no se usó en la guerra? Porque no le creyeron que era bueno para la guerra, entonces no se utilizó en la guerra. Pero muchos años después se fueron haciendo experimentos a partir de esa construcción y terminó siendo en lo que hoy conocemos nosotros como Wi-Fi y que después siguió evolucionando al tema del Bluetooth, ¿no? Y de hecho, esto sigue evolucionando y hoy tenemos un montón de variaciones que tienen que ver con Wi-Fi, con una tecnología que empezó como algo puntual
para resolver una situación puntual y que se fue metiendo en nuestra vida cada vez más, ¿no? Fíjense, lo que estoy usando, ¿no? Se fue metiendo en nuestra vida cada vez más, cada vez más. Y sobre esto, en particular, es donde quiero darle una vuelta. Digamos, si quiero contarles una anécdota, digamos, para empezar a ver cómo estas cosas se unen a lo que empecé hablando sobre ir al negocio de mi papá, al taller de mi papá. Yo recuerdo trabajar en el año 99, en realidad ya un poco más en el 2001, digamos, ¿sí? En el 2001 trabajar en una empresa de gas, básicamente, en donde toda nuestra red era cableada, ¿sí? Y nuestros enlaces era Frame Relay o X25. Y entonces eran las formas de comunicarnos. Pero toda la red de oficinas era totalmente cableada. Cuando empieza a llegar este concepto de las conexiones Wi-Fi, con la primera versión de las Wi-Fi que empezaban a ver, y empezaban a venir las notebooks, y algunos viajaban afuera y traían los routercitos inalámbricos y demás, empezó a haber problemas dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en seguridad. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Lo que empezó a pasar es que yo veía un gran problema. El gran problema era que alguien iba a extender mi perímetro fuera de lo que yo podía controlar. Yo podía controlar lo que estaba cableado. ¿Y qué estaba haciendo en ese momento? Ya habíamos puesto todos los firewalls que teníamos a disposición en ese momento, que era una marca en particular. Pero más allá de eso, digamos, habíamos empezado a trabajar en un proyecto que estaba basado en el concepto de NAC, es decir, fortificar los puertos en los cuales se estaban conectando cada uno de los dispositivos para asegurarme que nadie se conecte a esa ficha, digamos, ¿no? Claro, mientras íbamos haciendo ese proyecto, que salía mucha plata, y lo íbamos trabajando y extendiendo por todas las oficinas muy lentamente, porque esos proyectos no se hacían rápido, claramente, ¿sí? Mientras íbamos avanzando en ese proyecto, un director comercial me manda un correo electrónico y me dice: Claudio, estoy afuera de la empresa, qué sé yo, porque no estoy pudiendo entrar, pero cuando entre necesito que tratemos tal tema. Yo dije: genial, claro, esto les parece re normal a ustedes, ¿no? Sí, ahora, porque tenemos mail en los teléfonos, en cualquier momento, en cualquier lugar, pero en ese momento no tenían mail en los teléfonos. Y yo dije: ¿cómo me mandó un mail? Y me está diciendo que está fuera del edificio. No pudo haber ido a un bar, vamos, a sentarse, porque en los bares no hay wifi, no existía, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Digamos? ¿De dónde me está mandando el mail? Y dije: se supone que debe estar dentro de la oficina, porque está conectado el mail de la oficina, pero no está en la oficina. Entonces yo empecé a buscar y a dar vueltas por la oficina diciendo: ya entró, me lo mandó, le quedó en bandeja de salida, y después cuando se conectó me llegó el mail, entonces ya está dentro de la oficina. Y mi cabeza iba avanzando, hasta que lo veo entrar por el ascensor. Cuando lo veo entrar por el ascensor, digo: ¿acabas de entrar? Sí. ¿Vos me mandaste un mail hace un ratito? Sí, me dice. ¿Y de dónde me lo mandaste? Del estacionamiento. ¿Cómo del estacionamiento? ¿Cómo hiciste? Me conecté a la Wi-Fi que está abierta de la oficina y yo mando el mail. Digo: yo no puse ninguna Wi-Fi, yo no puse ningún aparato que tenga que ver con Wi-Fi dentro de la oficina. ¿Qué es lo que había pasado? Otro director que le gustaba la tecnología, pero claramente no sabía mucho de tecnología, pero le gustaba la tecnología, había viajado a Estados Unidos, se había venido, se había puesto en su oficina, que como tenía notebook y le tenía que poner el cable de red y le molestaba poner el cable de red a la notebook, ¿qué es lo que había hecho? Había puesto un access point en su oficina, ¿sí? Lo configuró por default, básicamente siguiente, ¿sí? Y él se conectaba por Wi-Fi a su dispositivo, pero claro, todo el resto de la gente también veía esa Wi-Fi libre, se conectaban, y estaban todo el mundo conectado a la red de nuestra oficina sin que yo me haya enterado. A partir de ahí, obviamente a mí me agarró un ataque, ahí perdí los pelos, antes tenía un pelo largo por acá, no, mentira, nunca tuve. Pero claramente ahí me agarró un ataque y dije: esto no puede pasar, digamos, porque esto es una brecha de seguridad importante. Entonces empecé a escribir políticas, a diseñar controles, a tratar de ver cómo podía detectar las Wi-Fi. Entonces después todos los meses hacíamos un recorrido por todo el edificio con un aparatito que nos decía si había Wi-Fi cerca o no había Wi-Fi. Imagínense eso ahora, ¿no? Explotan los aparatitos. Vamos, ¿no? Pero en ese momento detectaba una Wi-Fi y se ponía en verde, ¿no? Esa era toda la tecnología que había. Entonces recorríamos todas las plantas del interior, las oficinas centrales, todas para detectar que no haya ninguna Wi-Fi conectada, y le habíamos dicho a toda la gente que no se podía conectar, y hasta llegué a pensar en algún momento, porque lo presupuesté, lo hice presupuestar, en traer una pintura especial para pintar las oficinas de la empresa para que no se puedan emitir señales desde la oficina y no haya posibilidad de que alguien meta un Wi-Fi y se conecten desde afuera de la red de la oficina. ¿Se dan cuenta la locura que estaba haciendo? ¿No? ¿Se dan cuenta la locura que estaba haciendo? Esto claramente cambió, y en la oficina con los años mis controles pasaron a ser absurdos, digamos, la gente no me lo dijeron, pero básicamente nadie me hacía caso, ¿sí?
Entonces, lo que empezó a pasar es que cada vez empezaron a haber más notebooks dentro de las oficinas, todas venían con Wi-Fi, empezaron a venir los primeros smartphones, llamemos, no se llamaban smartphones en ese momento, estamos hablando de las Palm y esas cosas, que se querían conectar a Wi-Fi. Entonces empezaron a tener cada vez más dispositivos que tenían que usar Wi-Fi, los directores tenían que usar Wi-Fi, entonces hubo que poner Wi-Fi. Y para mí era un dolor terrible, porque yo leía y escuchaba y veía en las conferencias y demás todos los problemas de seguridad que había con Wi-Fi. Y acuérdense que en esa época WPA no existía, ¿no? Entonces estamos hablando de muchos problemas de seguridad en ese momento. Entonces, ahí me encontré con un gran debate, que es mi método de seguridad, que es prohibir, no servía. No puedo prohibirlo más, porque esta tecnología me estaba pasando por arriba. ¿Sí? Como área de seguridad, todo lo que yo tenía definido como mi mejor plan de control, que era saber exactamente lo que estaba pasando con cada uno en cada momento y frenar la evolución de cualquier proyecto nuevo, se empezó a romper. Y esto no solamente me pasó con Wi-Fi, sino que también me pasó con Bluetooth. Por eso las dos menciones a las dos tecnologías que nacen gracias a Alamar. Particularmente, ¿por qué? Porque todas estas tecnologías que se fueron empezando a definir y que fueron empezando a llegar, ya no había forma de controlarlas, y al día de hoy ya no tenemos forma de controlarlas. Entonces me di cuenta que como área de seguridad, muchas veces queremos asegurar cosas que no valen la pena asegurar, o que no es el momento de asegurarlas, o que no las estamos asegurando bien. ¿Sí? Y que poner un candado o que poner un control no necesariamente hace más segura mi red. ¿No? Entonces, cuando yo defino un control de seguridad, lo tengo que definir en base a lo que está sucediendo a mi alrededor. Y eso incluye a las personas que están dentro de esa oficina. ¿Y eso qué significa? Que si las personas quieren usar una tecnología en particular, por más controles que yo pongan para que no la usen, la van a usar. ¿Sí? Nosotros hablamos del hacking, de esto de tratar de hacer cosas mejor, de romperlo y demás. Ellos también. ¿Sí? Nosotros en nuestra vida, en general, siempre buscamos evitar cualquier control que nos pongan. Digamos. Cuando nos sentimos oprimidos con algo, vamos a tratar de superarlo. Y es nuestra naturaleza. Digamos, ¿no? Los que nos dedicamos al hacking lo hacemos a diario. Pero está en la naturaleza humana. ¿Sí? Está en la naturaleza humana. Y está en la naturaleza humana tratar de seguir adelante lo más posible, tratando de evitar todo tipo de control que me pongan, como por ejemplo los controles de salud. ¿Para qué voy a ir al médico si me siento bien? ¿Para qué voy a hacer el chequeo anual? ¿Cuántos se hacen los chequeos anuales? ¿Cuántos van al dentista todos los años para hacerse los controles? ¿Cuándo vas? Cuando te duele la muela, cuando se te cae la muela así en pedacitos, ahí vas al dentista, ¿no? O vas al médico. Salvo algunos que son muy prolijos, pero es la vida misma. La vida misma nos va llevando por la evolución de estos temas. Y la seguridad no tiene otro camino que evolucionar también. Entonces, cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a nuevas decisiones, no nos queda otra que madurar. Javid se ríe porque no entiende esta foto, ¿no? Y yo decía que tengo que conectar puntos, ¿no? Empecé hablando sobre eso y la charla de Steve Jobs. Digamos, ¿y por qué puse esta foto en particular? Porque yo ahora trabajo en dos organizaciones. Una que se dedica a la ciberseguridad industrial, bien de hardware, ¿no? Bien que tiene que ver con procesos industriales, con electrónica y demás, cosa que me apasiona desde muy chiquito, ¿sí? Y que obviamente la trabajo desde el lado de ciberseguridad, pero también trabajo en una empresa que se dedica al agro, al mundo del agro y a la tecnología. Y cuando fui a girar ahí, yo vine con mi manual de todos mis años, o mis poquitos años de seguridad, dije, perdón, casi me piso, a ver si descubre mi edad, y me di cuenta de que todo lo que yo venía de haber evolucionado en empresas multinacionales, petroleras, de telecomunicaciones, de ingeniería, etcétera, etcétera, acá no servía nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas personas trabajaban en otra cosa totalmente distinta, no les interesaba nada de todo lo que yo había hecho, no sabían nada de todos los tipos de incidentes que yo les decía, y eran felices igual. ¿No? Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? ¿De hacerlos infelices? ¿De ponerles controles y frenar toda la evolución de sus tecnologías? No. Yo quiero que la tecnología que está en el campo, que la tecnología que se aplica al campo, sirva también para hacer un ecosistema más saludable, ¿no? Para mejorar la sustentabilidad, para que se use el fertilizante donde se tenga que usar, para que no contaminar los suelos, para no contaminar el medio ambiente, digamos, para que comamos comida más sana, y para todo eso necesitamos tecnología. ¿Y qué tipo de tecnología? De todo tipo de tecnología. Tecnología, por ejemplo, que pueda medir y emitir una señal. Algo que estamos hablando hace un ratito, ¿no? Emitir, es decir, empezar a meter Wi-Fi en los campos, pero no me refiero en la casa o en los puntos de obra,
sino que estamos hablando de ponerlo en los silobolsas, de ponerlo en las distintas maquinarias que se utilizan, en las cosechadoras y demás, para optimizar, ¿no? Y todo eso, ¿cómo se hace hoy en día? Sin seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que lo están haciendo no vienen del mundo de seguridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué postura tomo como alguien que se mete, pasa de la ciberseguridad al mundo del agro? ¿Me pongo en la postura de cierro todo y no dejo que nada se comunique? ¿O me pongo en una postura de cómo hacemos que esto sea un mejor camino para todos? ¿No? Y ese es el mayor desafío que creo que tenemos, que es el de madurar. El de madurar no solamente implica ver lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino ver lo que los demás ven. ¿No? Y eso es el cambio que nos es más difícil de trabajar. En seguridad nosotros siempre decimos, tiene que haber un comité de seguridad, tiene que haber un comité de crisis, tiene que haber reuniones mensuales. Claro, pero el de legales dice lo mismo, y el de administración y finanzas dice lo mismo, y el de recursos humanos o people dice lo mismo. Digamos, ¿no? Todo el de cultura dice lo mismo. Y claro, si nos ponemos a mirar, esto es súper importante. ¿Hay algo que sea menos importante? No, no, son todos importantes. ¿Cómo optimizamos los tiempos para que todo eso confluya y evolucione? ¿Sí? No somos el centro del mundo, ¿sí? Estamos para ayudar al mundo. Entonces, en el ámbito de ciberseguridad, estamos justamente para dejar de prohibir y de enfrentarnos a la tecnología. Y esto lo pongo como un desafío, porque la Ecoparty este año habla sobre el metaverso. ¿No? Y claro, es muy fácil el chiste, somos argentinos, metaverso, dale, metaverso, que vamos para adelante, ¿no? Es muy fácil. Casi nadie entiende realmente qué es el metaverso, casi nadie entendemos bien qué es el metaverso. Y lo más fácil es negarnos, lo más fácil es pelearnos, lo más fácil es discutirlo. ¿Sí? Lo más difícil es sentarse a tratar de entenderlo y hacerlo más seguro para todos. De eso se trata. Lo que voy con este concepto y con lo que quiero cerrar esta charla en esta Security Session by Galicia, concretamente es que no podemos ir solos por la vida tratándonos como islas, sino que tenemos que crecer y estudiar continuamente. Y sigo uniendo puntos, en particular, esta foto es del creador del Aikido. Sí, no voy a decir su nombre porque es muy complicado, siempre lo digo mal. ¿Sí? Pero o sea, la del creador del Aikido, que tiene una particularidad, o tenía una particularidad, que es que él creó el Aikido siendo una persona grande. ¿Sí? Es decir, que para inventar algo, o para trabajar algo, o para cambiar los puntos de vista, no hace falta ser un joven emprendedor. ¿Sí? Lo podemos hacer a cualquier edad. Y tomar una decisión que implique un cambio de vida fuerte en nuestra vida, no hace falta que sea cuando estamos iniciando. Puede ser cuando estemos en el mejor momento de nuestra carrera, como en el de Lamar, que era una estrella de Hollywood y decidió meterse a temas tecnológicos. Digamos, ¿no? Como cualquiera de otras tantas historias de la vida, en donde decidimos dar un volantazo y dedicarnos a algo que nos gusta. Digamos, si hacemos algo que nos gusta y lo hacemos con pasión, lo mejor que podemos hacer es seguir entrenándonos y no pensar que llegamos a destino y que ya no hay nada más que aprender. Digamos, ¿no? El creador del Aikido decía que el progreso llega a aquellos que se adiestran ininterrumpidamente. Y con eso cierro la charla y espero que les haya gustado. Muchas gracias. El futuro de la seguridad para mí es la construcción de un camino, digamos, ¿no? Es cuando los procesos y las personas interactúan entre sí y forman parte de algo continuo. Es integrarse en cada etapa de nuestra vida. Yo creo que vamos hacia eso, poco a poco lo fuimos logrando. Cuando empecé en seguridad era algo como el bicho raro. Hoy hay áreas de seguridad en todas las organizaciones, hay libros de seguridad, hay videos de seguridad, hay charlas de seguridad. Yo creo que la evolución está en interiorizarlo en cada una de las personas cada vez más. Muy buena. Bueno, espectacular la charla de Claudio. Sí. Como siempre me encantó. Me lleva por un viaje a la historia antigua, ¿no? No antigua. Lo queremos muchísimo. Gran amigo. Y ahora viene una charla espectacular de Pau Suárez, que va a hablar de fracasos tecnológicos que fueron en su momento y que después hoy son éxitos. Muy bueno. O sea, cosas que se inventaron y que fallaron por ahí por estar adelantados a su época, Pero ¿no? no era el momento para lanzarse. Muy bueno. Muy bueno. ¿Escuchamos? Dale, los dejamos con Paula Suárez. No vengo a vender nada. En un libro como este
de aproximadamente entre 400 y 500 hojas. Un promedio de 900 a 1000 palabras por hoja, diríamos que suman unas 500.000 palabras, ¿sí? Prácticamente lo que cabe en un mega. Y ahora viene la gran parte del truco, que es encontrar lo que cabe en un mega. La Biblioteca Nacional tiene un acervo de 900.000 ejemplares. Estos ejemplares, si tuviéramos un cálculo muy estimativo y muy simplificado, podría decir que podrían caber en tan solo un pendrive. Esta pequeña reflexión simplemente viene a cuenta de que a veces no tomamos cuenta de lo vertiginoso de los cambios. En los últimos 50 años, la tecnología de almacenamiento tuvo cambios disruptivos impresionantes. Más aún los últimos 20 años, ¿no? Ahí había tarjetas perforadas, que por ahí yo no las conocí, Claudio me dijeron que sí. Después hubo cintas, medios magnéticos, etcétera. Fueron evolucionando significativamente. Tal vez mucho más rápido de lo que pudiéramos imaginarnos. Recuerdo que cuando yo empecé la facu, mi disco rígido de mi compu tenía 20 megas, ¿sí? Y hacíamos magia para poder utilizar esos recursos. Pero en esos 20 años vertiginosos no todos fueron éxitos. Decimos que algo es una innovación cuando introduce un cambio significativo a algo que se suponía de determinada manera. Lo hace como una novedad. Innovar es traer algo nuevo. Y por el contrario, el fracaso dice un resultado adverso a una cosa que suponemos que iba a salir bien. Y en esa imprevisibilidad que tiene la innovación, de eso versa esta charla. Si ustedes observaron, al principio hablábamos de semillas de éxito, porque no me gusta la palabra fracaso. Creo que muchos éxitos se cimientan en grandes fracasos. Haciendo una comparación, si pensáramos en un disquete de estos viejos, y busqué, curiosamente, uno naranja para hacerle honor al anfitrión del lugar, uno de estos, ¿sí?, apenas tenía 1.44 megas, que es algo así como un libro y medio de estos, ¿no? Me acuerdo cuando mi papá, también como Claudio recordaba el suyo, me decía fascinado cuánto entraba en esto, ¿no? Él era contador y cargaba sus liquidaciones de impuestos y vos escuchabas el tiqui, 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 tiqui. Fíjense cómo exponencialmente, con unos pocos años, pasamos de eso a esto, ¿sí?, donde 700 megas, 80 minutos, eran algo así como casi 500 disquetes. Y hoy en día convivimos con cualquier pendrive de 64 GB, por hacer un cálculo burdo, son 45.000. Ni siquiera nos podemos representar esa pila de disquete. Pero no fue todo tan sencillo. Hemos pasado por cosas como recordó Marce hace un rato. ¿Se acuerdan de esto? Esto era un imponderable en esa época porque trabajar con esto tenía sus vicisitudes. Y si alguna vez tuvieron un mouse Genius, acá me delata mucho la edad, con puerta de RC32, ¿qué hacíamos? Instalábamos, y como bien dijo Marce, si te fallaba uno te querías matar, ibas poniendo uno tras otro para poder configurar ese bendito mouse, ¿no? Hubo otras cosas que por ahí pasaron sin pena ni gloria, como el minidisc, ¿sí? Este es un karaoke de Madonna, no, les prometo que no lo vamos a usar ahora. O un minidisc de Forrest Gump, donde tenía todos los tracks de la película, ¿no? Cosas yo también atesoro, al igual que Clau, cosas antiguas que me gusta recordar, porque de alguna forma marca hasta dónde llegamos, ¿no? Y en esos inventos que fueron pasando unos a otros, esas innovaciones, cada una dio lugar a otra y quedó atrás. Y quedó atrás en algunos casos por obsolescencia tecnológica y en otros casos por motivos varios. Porque fueron productos mal pensados o mal implementados o conceptos que no eran claros o tan solo porque se anticiparon a su época. En esto de los productos mal pensados, mal diseñados, en un mercado que no estaba preparado además, tenemos muchísimos ejemplos. Y en este recorrido, de este arcón de los recuerdos, les traigo acá otro, que era como, tenías esto y había llegado, ¿sí? Pasamos de este
a este, ¿recuerdan? El que tenía esto era la gloria misma. No traje el dispositivo externo, pero este zip tenía una particularidad, llegó para revolucionar. Ese es el comercial original. Tenía una singularidad. En cuanto a tamaño era prácticamente igual, allá por el 94 llegó y arribó, apenas una pequeña diferencia en el grosor, pero una sustantiva diferencia en cuanto a la capacidad y la robustez. Fue un golazo, ¿sí? Además la velocidad que tenía, uno lo conectaba, iba por, no piensen en USB, puertos paralelos casi, se vendía algo así como $149 en la unidad externa o casi 90 y pico de dólares si lo tenías y eras un top y lo tenías dentro de tu equipo. Y trabajaba por puerto paralelo o SCSI o en el caso del interno por IDE, ¿no? Pero igual así, aún así, marcaba una diferencia sustancial sobre sus predecesores, ¿no? Las disqueteras. Y suponía que se iba a comer al mundo. De hecho, el CEO era alguien que se dedicaba a marketing, con lo cual hasta el diseño era estéticamente agradable y demás. Y eso que pareció que venía a ganar un lugar importantísimo, de hecho la publicidad habla de que llegan al Triángulo de las Bermudas y no se preocupen porque nada se va a perder y demás, había de capacidades de 100, 250 y demás, hubo algo que no salió conforme lo previsto. Apareció el famoso clic de la muerte, no sé si se acuerdan, creo que nadie lo va a admitir porque van a reconocer la edad, pero el clic de la muerte era algo así como que vos conectabas el dispositivo, escuchabas un ruido muy particular, que era un desplazamiento del cabezal, y se dañaba la unidad. Pero era con una particularidad especial, que esa unidad, si vos la llevabas a otro dispositivo, dañabas también el nuevo dispositivo. Por eso se conocía como el clic de la muerte, hacía un ruido muy particular. En ese momento el CEO de la compañía asumió una estrategia a ojos de hoy no muy buena, que fue decir que esos dispositivos, como estaban pensados para trasladarse y desplazarse y demás, producto de adjudicándole a la inexperiencia o el maltrato por parte de los usuarios, lo hicieron responsable del problema del hardware, cuando en realidad no fue así. Eso generó una debacle para la compañía californiana, al punto que fue clasificada dentro de los 25 peores inventos, ¿sí?, tecnológicos por el ranking de PC World. Poco pudieron, a una empresa tan prominente como por entonces se veía posicionada, hoy en día es Lenovo, no pudo alcanzar las expectativas de penetración en el mercado por este pequeño fallo. Podemos discutir si fue el fallo, fue la forma en que asumieron el fallo, poco importa a esta altura. Hay otras innovaciones que por ahí pasaron un poco más sin pena ni gloria, como decimos, como fue el primer Google TV, que cuando uno lo ve parece monstruoso, ¿no? Tenía 88 teclas, era un plomazo. Y si uno lo ve a ojos de comparar con Apple TV o con el Chromecast de hoy en día, uno piensa, ¿pero qué hubiera sido de ellos si no hubiese existido ese primer prototipo evolutivo? Hasta que hablamos por ahí de fallos de mal diseño o no conocer, pero ¿qué pasa con los que se adelantaron? Todos habrán visto esta peli, si no a esta altura no creo que sea un spoiler porque ya va a cumplir 40 años, es del 85, pero recuerdan cuando por lo menos mi héroe Marty McFly, viaja al pasado, al baile El encanto bajo la luna, cuando ve comprometida su existencia, ¿para qué? Para propiciar el encuentro entre su padre y su madre. Ya saben a esta altura que lo logra, ¿sí? Pero lo interesante de esta escena no es eso, ni tener un DeLorean, que sería buenísimo, sino lo que ocurre después. En un momento él está tocando su guitarra y uno de los músicos le dice, él lo alienta a que haga un solo. Y él elige Johnny B. Good, que para ese entonces es una canción que no se había escrito aún. Él la toca la canción y se va compenetrando copado, ¿sí?, ganando la adhesión del público, todos vivando, cantando, acompañando con el ritmo totalmente nuevo para ellos. Hasta que en un momento él se compenetra y en su actuación, ya lo van a ver, pero comienza a saltar, a gritar, a golpear y a romper su guitarra, se tira al piso, ante la mirada atónica e incrédula, ¿sí?, de tanto de los que asistían a la fiesta como de los propios músicos. Hasta ese momento incluso uno de los músicos había llamado a su primo para decirle, che, este es el ritmo que estás buscando. Pero lo más lindo de la escena no es eso, sino el cierre que tiene esa escena. Creo que pasamos de charlas filosofales de Marce a Volver al Futuro, pero bueno, es lo que hay. Él cierra diciendo,
a ustedes no les gusta, pero a sus hijos les encantará. Y ahí viene el gancho con esto que quiero hablarles, ¿no? De aquellos inventos que fueron anticipados para su época o que constituyeron los cimientos para que otros tuvieran su paso y lograran lo esperado. Y en ese mismo DeLorean viajamos al 2003, octubre del 2003, por ahí no coincide exactamente la fecha, 7 días antes, y nos encontramos con Nokia Engage. Nokia Engage fue una revolución para la época, porque Nokia se propuso en ese año juntar dos mundos, dos dispositivos, una consola de videojuegos con un dispositivo móvil. Era un golazo. ¿Qué podía salir mal? Dos dispositivos que tenían alto consumo y adhesión de sus usuarios. Sin embargo, no salió como se esperaba. Y si pensamos por qué no salió como se esperaba, algunas cuestiones parece que tomaron más trascendencia o más relevancia de lo que uno supondría con ojos de hoy mirando el pasado. El Nokia tenía bastantes particularidades, bastantes funcionalidades, ¿no? Era un teléfono liviano, 137 gramos, para mis coterráneos de época, recordarán los ladrillos que hemos portado como celulares. Tenía un grosor de solo 2 centímetros, venía con un Symbian 6.0, tenía radio FM, ¿sí? Millennials, tener radio FM en esa época era la gloria. Tenía GPS y, conectando con la charla de Clau, tenía WAP, ¿sí? La de WPA, perdón, está mal escrito. Y costaba una simple suma de $300. ¿Pero por qué falló? Si parecía tener todas las funcionalidades y encima reunía dos particularidades en un mismo dispositivo. Tenía algunas características. Primero, por eso se ganó una tendencia que se llamó side talking, ¿sí? Que era que para usar el teléfono había que utilizarlo de canto. Era algo así como ponerse un taco mexicano en la oreja, por eso se le llamó el taco phone. Pero no fue lo único que falló en su diseño. También falló el hecho de que para poder cambiar el cartucho del juego había que remover la batería, ¿no? Si pensamos en esas simplicidades, parecía que no fue tan grave. Sin embargo, no ganó la aceptación que se esperó y tan solo un año después fue retirado del mercado. Se vendieron solamente 3 millones de ejemplares, cuando en realidad la proyección era aún mayor. No fue el único caso, ¿sí? Pero lo significativo es que, aún siendo considerado un éxito por la inversión y lo que la compañía esperaba de ello, nació una incipiente industria de videojuegos en Finlandia. Y de hecho, hasta podemos reconocerle al pobre Nokia Engage alguna responsabilidad en la existencia de Angry Bird. No fue el único. Este no sé si lo conocían, pero se llama KitKat. Era básicamente un lector de código de barras, ¿sí? En los años 90, fines de los 90, la verdad, era algo nuevo, innovador y demás. Y se había hecho para poder escanear determinados sitios web y las publicaciones y que la gente accediera rápidamente. No funcionó como se esperaba. Y si uno lo piensa con los ojos de hoy, dice, ¿cómo puede ser si hoy en día en cualquier comercio de proximidad se utiliza para un proceso de facturación básico? Leemos y utilizamos código de barra a menudo. Y aún así, habían regalado y distribuido en forma gratuita millones de estos dispositivos. Pero no funcionó. No era el momento. Fíjense que incluso Time lo catalogó en el puesto 5 entre las peores invenciones de la historia, peor fracaso tecnológico. Este lo deben conocer, aunque algunos no se animen a admitirlo. Y debo reconocer que el Clippy o Clipo, como le decíamos en español, yo que soy Suárez, el Clipo tenía esa particularidad de que yo por empatía, les voy a confesar, nunca lo quería deshabilitar porque me daba mucha pena. Pero era muy molesto, todo el tiempo te decía, ¿querés hacer tal cosa? ¿Querés hacer tal cosa? No, pues no. Pero el Clipo, por más que en algún momento se podía tunear, y yo estoy seguro que Clau hubiera elegido este que está acá abajo, a pesar de que se podía tunear y demás, terminó condenado al fracaso. Estuvo entre el 97 y el 2003 en las versiones de Office, pero fue luego removido, ¿no? Pero ¿qué hubiera sido de Siri si no hubiera existido Clipo? Podemos pensar que en los albores de los asistentes virtuales, Clipo fue la antesala, si lo oscuras de Steve Jobs estaría enojadísimo, pero fue la antesala de lo que vino después. En octubre del 2011, cuando sale el iPhone 4S,
que ya se lo pedí a Claudio que me lo trajera, tenía integrado justamente el Siri como asistente virtual. Y todo lo que vino después. Hoy en día, cuando le pregunten a Siri cómo está el clima, recuérdense del pobre Clipo, ¿no? Y hace poco Microsoft decidió hacer un emoji, un poco como cultura pop, a partir de lo que era el viejo Clipo. Más casos. Apple haciendo una alegoría a Newton por... Hoy en día dicen que esa anécdota de que la manzana nunca se le cayó en la cabeza, pero no importa. En eso se basó supuestamente la teoría de la gravedad, ¿no? Y lanzó un dispositivo que fue lo que serían los primeros PDA, Personal Digital Assistant. Si lo ven, yo fui usuaria de Palm, se parecía bastante, tenía una pantalla táctil y demás. No obstante, tenía una gran diferencia respecto de la Palm, que tenía mayor nivel de predictibilidad en el tipeado de lo que uno ingresaba en el dispositivo. No tuvo el resultado esperado, quién sabe por qué, si llegó antes, y apenas 5 años después de que se había empezado a diseñar y 1 año después de ser lanzada al mercado, fue retirada. De hecho, quien la retiró fue el nuevo CEO de la compañía que regresaba a Apple después de 15 años, Steve Jobs. Pero Steve Jobs, y esto que decía Claude, conectando puntos, era una persona, creo yo, por lo menos, que aprendía de los fracasos, ¿no? Y lo que hizo fue destinar 12 años de investigación subsiguiente para dar a luz el iPad. Y todo lo que vino después, podemos en alguna medida darle un poco de crédito al Apple Newton, ¿no? Con todo esto, lo que queremos decir o lo que quiero significar es que la innovación necesita de la falla. Necesitamos equivocarnos. Nosotros mismos, y conectando, como decía Clau, las historias pasadas, la de Marce, que decía de siempre estamos aprendiendo, todos estamos en un beta continuo. Entonces, siempre estamos aprendiendo y viendo cómo mejoramos. La innovación necesita de la falla. El fracaso es solo una oportunidad de compensar y de comenzar de nuevo de una forma más inteligente. Por eso la charla se llama Semillas de éxito, porque con la mirada del pasado me parece un acto redimitorio dejar de llamarlos fracasos para empezar a llamarlos semillas de éxito. Muchas gracias. ¿Cómo veo los avances en ciberseguridad? Creo que la clave va a estar en construir con conocimiento de manera colaborativa. No sé si lo más sorprendente o lo más disruptivo serán los avances tecnológicos, sino la cooperación y construir comunidades cooperativas para hacer más seguros nuestros sistemas. Qué buena la charla de Pau. Me acordé Excelente. de un montón de cosas que teníamos que hoy nos sirven y que... Bueno, la cantidad de CDs que saqué la última vez que me mudé de casa y una vez que tuve un reproductor de minidisc. Y me sentía re canchero con el minidisc acá enganchado. Sí, sí, me acuerdo de ver esos disquecitos chiquititos, que yo, bueno, era muy chica, pero estaban por ahí en la casa y no sabía para qué era. Los habré usado para jugar, armar casitas, pero bueno. Muy buena un gran tecnología avance. que nos marcó para siempre. Bueno, ¿qué charla viene ahora? Llegamos a la última, La última y a la mejor para mí, porque es hincha de River, del mejor club del mundo. Y va a hablar Frano, que se dedica, es profesional a jugar videojuegos electrónicos. Muy bueno, sí, sí. De pasar a ser amateur, ahora es profesional y representa A al River. club River Plate. O sea, juega deportes electrónicos en River. Así que, bueno, los dejamos con Frano como última charla del día. Un aplauso. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a todos. Gracias por la invitación primero y por estar escuchando. Y nada, como comentaron los presentadores, mi nombre es Franco, tengo 31 años y actualmente soy jugador profesional de deportes electrónicos. Represento a River Plate en juegos de fútbol principalmente. Y antes de arrancar la charla les quiero preguntar si alguna vez se imaginaron poder vivir de su hobby, de algo que les apasione, ya sea, no sé, ver series, correr, jugar a la pelota o, como les dije en mi caso, jugar a los videojuegos, porque les voy a contar cómo pasé de jugar con amigos a la Play a poder cumplir mi sueño, porque la realidad es esa, es mi sueño. Y para empezar, obviamente, tenemos que ir por el principio, que es la primera vez que tuve un juego de fútbol enfrente, que tuve una consola enfrente, y eso fue a los 8 años. Me acuerdo que mi tío se compró la Play y nada, no lo podía creer.
no podía creer cómo yo moviendo los dedos de mi mano se veía reflejado en pantalla y cómo veía a los jugadores, así por así decirlo, reflejados en la Play, que en realidad eran cuadrados, no era mucho más que eso. Y en ese momento volví locos a mis viejos para que me compren la consola, los habré informado, calculo yo, y en realidad fue la primera consola que me compraron, porque después ahorré cumpleaños, bautismo, plata que me da mi abuela, lo que sea, ahorraba para poder comprarme yo la consola y también para que ellos no tengan un gasto innecesario. Y lo que más me acuerdo de esa época, más que nada, era que yo era una pulguita de 8 años y le jugaba, yo tengo 31, por eso tenía 8 en ese momento, y le jugaba a los amigos de mi tío y les ganaba y capaz un poco lo canchereaba y se pegaban una calentura que cómo podía ser que esta pulguita me esté ganando. Y también recuerdo mucho en esa época jugar con mi viejo, compartir momentos, risas, enojos también, ¿por qué no? Por esto del que gana o el que pierde. Pero ya vamos a ir viendo a lo largo de esta charla que la consola de jugar no es solamente jugar y nada más, sino que también es unión, son momentos y son experiencias. Y creo que esas fueron mis primeras experiencias, poder compartir con mi viejo y ese vínculo tan cercano. Y después, unos años más tarde, ya salió la Play 2. Y en la Play 2 creo que fue el momento que más disfruté como gamer, como jugador, porque yo tengo un grupo muy grande de amigos que lo sigo manteniendo al día de hoy. Y el logro más importante para mí en ese momento era ser el mejor de mis amigos e intentar ser el mejor porque jugamos un montón de torneos y me acuerdo que incluso jugábamos un mundial, por así decirlo, que nos juntábamos en la casa de un amigo que tenía la casa grande y repartíamos teles por todos lados, por el living, el baño, donde sea. Y esas teles eran sedes y se jugaba $1 por partido. Y a mis 14 años, $1 por partido me estaba dejando el sueldo. Así que cada vez que ganaba y ganaba un torneo de esos era un buen lindo número para matiné y, y también, y esas experiencias de vuelta de la unión, porque nuevamente no es jugar y nada más, porque no es uno que está jugando como zombie, sino que uno está compartiendo experiencias, charlas. Las charlas más profundas con mi mejor amigo las tuve a las madrugadas jugando a la Play, que me contaba de la chica que le gustaba, o yo le contaba los problemas que tenía en casa. Y a día de hoy, quizás algunas veces más, algunas veces menos, la Play sigue estando ahí en los asados, por si nos queremos echar un partido, jugar y conversar, o si no, simplemente queda ahí apagada, pero sigue teniendo un rol bastante importante. Y después acá también en esta época empezaron a aparecer diferentes torneos barriales, muchos cursos juntaban plata para juntar plata para irse de egresados. Yo participaba, tuve la suerte de ganar algún que otro MP3 de origen medio desconocido que no funcionaba a las 2 semanas, pero era un lindo premio. Y bueno, también lo que rescato mucho de esta etapa, porque creo que fue una de las etapas que más jugué y quizás me pongo un poco más profundo, es quizás el rol que puede tener el tutor o el padre. Yo, por ejemplo, soy padre ya hace 2 años de una nena llamada Julia y seguramente hay muchos padres acá presentes y seguramente muchos quizás también o muchas personas tengan connotación negativa de si una persona juega mucho o está muchas horas jugando o cómo reacciona. Y me parece que lo más importante es estar alerta y prestar atención a la manera que tiene la persona de jugar. Porque hay diferentes maneras, o sea, está la manera negativa que quizás la persona se sienta y nada más quiere perder el tiempo y obviamente se está intentando olvidar de un problema que tiene, o está la manera positiva que es sentarse y disfrutar, intentar mejorar, intentar perfeccionarse. También obviamente el vincularse hoy en día con esto que permite el online, que lo vamos a ver a continuación, pero lo importante también es eso. Y volviendo a otras charlas que tuvimos el día de hoy, lo importante es el equilibrio sobre todo. Yo siempre intenté mantener el equilibrio de ya más adelante de amigos, estudios, novia, familia, porque cuando uno empieza a perder ese equilibrio es cuando algo empieza a ser nocivo, ya sea jugar o sea el trabajo mismo. Y creo que eso es lo más importante y también es muy importante como tutor, como amigo o como que sea darse cuenta de eso en la persona y si verdaderamente hay talento apoyarlo, porque hoy en día hay un montón de puertas abiertas en lo que es este rubro de deportes electrónicos, ya sea de psicólogo deportivo, traumatólogo especializado, jugador, coach, verdaderamente hay muchas puertas y me parece que hoy en día es eso lo importante, es apoyar. En mi caso mi familia me apoyó, que lo vamos a ir viendo, también mi pareja, mis amigos, y eso es muy importante. Y bueno, y después ya salió la Play 3, que la Play 3 fue una revolución porque se empezó a permitir el jugar online, el jugar con una persona que esté en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del país, y con la Play 3 aparecieron las comunidades, aparecieron comunidades muy grandes, y empezaron a aparecer los principales torneos de marcas. Y lo que más me acuerdo, uno de los torneos que más me marcó, que una empresa de electrodomésticos organizó un torneo de 512 jugadores en su momento, que para mí era una banda, y repartía y daba como premio, en primer lugar, una tele LED de 40 pulgadas, año 2012,
que hoy no puede ser tanto, pero en ese momento yo jugaba con una tele de tubo de 29 pulgadas, de las anchas. Teníamos una sola tele en casa que se la ocupaba casi todo el día mi viejo, y para mí era el premio, y verdaderamente para esa época era el premio. Y bueno, la verdad pude llegar a la final, me marcó mucho esa final, el apoyo que tuve de mi novia, que a día de hoy, viéndola a la distancia, fue como un semi-coach, porque es muy importante el apoyo psicológico cuando uno juega en el rendimiento. En ese caso no era la alta competencia, pero para mí era la finalísima. Y yo quizás lo comparo con el tenis, con el top 100, que las manos son todas buenas, tienen todos talento, y verdaderamente lo que hace la diferencia, tanto en el amateurismo o todavía más en el profesionalismo, es la cabeza de uno. Es ese segundo de reacción, ese segundo de poder estar tranquilo, de poder decidir bien, muy parecido al tenis, y por eso es súper importante hoy en día los psicólogos deportivos y tener un coach que te calme, que te baje en ese momento y te diga, mira Franco, el rival está siendo más débil por este lado, vos tenés que atacar por este otro lado, y verdaderamente es muy importante. Y después lo que más recasto de eso, aparte de la felicidad de haber ganado ese primer premio, es primero que dije, wow, bueno, de este talento, de este hobby que tengo, de esta pasión, verdaderamente puedo llegar a conseguir algo, y por qué no el día de mañana poder vivir de esto, porque yo estaba al tanto de todo lo que pasaba en Europa, que estaba muy evolucionado el tema de los eSports. Y después el momento de decirle a mi viejo, gané la tele, tomá, acá la tenés, no tenemos más tele de tubo, tenemos tele LED, que la voy a usar yo, pero bueno, la tenemos. Y también fue medio el clic de mi viejo decir, bueno, el pibe no es que nada más está sentado y jugando, sino que verdaderamente hay una pasión y que le gusta. Y además, después de toda esta etapa, después de haber ganado este torneo, yo me metí en una comunidad, como les dije, que en ese momento eran comunidades de Facebook muy, muy grandes, y a raíz de la pasión que tenía compartidas con otras personas, también generé vínculos de amistad, y ahí está de nuevo el vínculo de esto, las experiencias, que no es nada más que el jugar y nada más, porque tengo 3 amigos de fierro que me llevé de esa comunidad, y a día de hoy esos amigos ya no juegan directamente, pero sigo teniendo un trato diario, y tengo una anécdota que a mí me marcó bastante, que lamentablemente hace unos años atrás falleció mi viejo. Yo estaba en la puerta del velorio reflexionando de la vida, y levanto la mirada y veo a los 3 pibes estos venir, que yo ni les había avisado, y bueno, eso es una anécdota que se me quiebra un poco la voz, pero que te marca que en realidad esto, para mí, y creo que en todo ambiente de la vida, lo importante no son ni el jugar en River, ni cuánto puedo ganar, ni los premios, ni el trofeo, sino que las personas que te vas cruzando. Porque yo conocí muchas personas que me siguen acompañando el día de hoy, que me van a seguir acompañando el día de mañana cuando deje River o cuando deje de jugar, y eso me parece vital. Y bueno, ya vamos entrando en la Play 4, van pasando los años y van pasando las consolas también, y con la salida de la Play 4 yo estaba muy entusiasmado, pero al contrario de lo que me esperaba que iba a pasar, la verdad bajaron mucho la magnitud de los torneos, la participación, no había grandes empresas. La verdad fue como un bache, digamos. Yo en ese momento, 20 y pico de años más o menos, ya estaba trabajando en una entidad bancaria de cajero, y en un momento que estaba laburando en la caja, me llaman, era raro que me llamen, no me solían llamar en horario laboral, y me dice, hola Franco, te habla Guille, estoy acá en River, y hay una agencia de marketing que quiere llevar los eSports a River, replicando los mejores clubes de Europa, como el PSG, el Valencia, el Manchester City, y están haciendo un scouting, yo recomendé tu perfil, y podés tener una entrevista hoy. En ese momento le digo, dale viejo, le digo, porque le decíamos viejo, dale viejo, me estás jodiendo, le digo, dale, no me eches. Y me dice, no, ¿es en serio? ¿Podés estar hoy a las 7? Obvio, voy a estar a las 7. Me acompañó mi novia también, porque es una persona muy presente, porque me parece que, como dije antes, tenés que tener gente que te apoye. Y tuve la primera charla en realidad ni siquiera fue en una oficina, fue en la cafetería del Monumental con gente de la agencia, que me comentaron que era lo que estaba buscando, que querían llevar los eSports a River, que querían ser el primer club de Latinoamérica en presentar este proyecto. Esto es año 2016. Y yo les dije en ese momento que la verdad me encantaría hacer yo, pero al margen de que sea o no sea, ya el orgullo de que mi club, porque yo también soy hincha de River, de que mi club esté pensando en mi pasión y esté viendo verdaderamente todo lo que está pasando en el mundo y todo el potencial que puede tener esto, ya me llenaba de orgullo. Bueno, después de esta charla, ya la semana me citaron para una segunda entrevista, esta vez sí, ya dentro del club, por suerte, con la gente de publicidad y marketing. Conocí, nuevamente me plantearon la idea, me conocieron un poco y me dijeron a los días para una tercera entrevista
ya en el Monumental, que era una de las últimas porque ya habían pasado 2 semanas y tenían que elegir rápido entre los candidatos. Y bueno, en esta tercera entrevista, de la nada me encontré caminando por los pasillos del Monumental, yendo a la oficina de Rodolfo Onofrio, en su momento, el presidente, que me quería conocer. Yo, muerto de miedo, muerto de nervios. Me acuerdo que apenas me vio, la verdad me dio un abrazo muy fraternal, que me calmó, son esos abrazos que en ese momento necesitas. Y me vino de 10 puntos. Y por suerte tuvimos una charla de 2 horas, me acuerdo, que me preguntó de todo, como si fuera una persona que no sepa nada, pero que quería saber de todo. Y nada, me preguntó los beneficios, las contras de jugar, cómo le enseñaría a alguien a jugar, un montón de cosas. Y después de esas 2 horas me dijo, bueno, creo que ya estamos, le dijo ahí a la gente de que estaba llevando a cabo el proyecto, sacó el contrato, lo firmamos. La verdad, si me preguntás qué sentía en ese momento, es como que no caes, creo que en esas cosas importantes no parás la pelota y decís, wow, me está pasando todo eso, sino que eso se logra después con el tiempo. Y me dijeron, bueno, la presentación es al día siguiente, es mañana, me dicen la presentación. ¿Estás preparado? Y sí, yo le digo medio drogui como un boxeador. Sí, le digo, bueno. Y me acuerdo estar ahí en el estacionamiento de Monumental, que viene mi viejo, me da un abrazo gigante porque le dije que había quedado, había firmado. Ahí yo me quiebro porque también es otro momento que mi viejo se da cuenta como cuando le llevé la tele, el pibe no se sentaba a jugar y nada más. Y el día siguiente fue una locura. Porque bueno, fue la presentación, me presentaron como un jugador, como si fuera un refuerzo de River, porque era el primer jugador en Latinoamérica y era un proyecto grande el que quería hacer River. Y me acuerdo que estaban diferentes medios de comunicación, estaban los jugadores, vinieron los jugadores, ahí voy poniendo imágenes de este día, que ahora sí empezamos a tener dispositivas. Y de vuelta me acuerdo ese momento de mi viejo que saluda a Rodolfo Onofrio. Donofrio lo felicita, le dice felicitaciones por tu hijo, todo, y mi viejo nuevamente se quiebra. Y nada, son momentos impagables y fueron momentos hermosos, la verdad. Y ese día también de la presentación, de la firma del contrato, vinieron los jugadores. Yo no lo podía creer, fue la primera vez que me pusieron una cámara enfrente y me fui acostumbrando con el tiempo y creo que ni a hoy me voy acostumbrando. Y ahí arrancó mi carrera como jugador profesional, digamos. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué es ser jugador profesional de River hoy por hoy? En primer lugar, es representar al club en diferentes competencias, tanto nacionales como internacionales. Una competencia muy importante, ahí también me presentaron en la cancha. Una competencia muy importante que fue en Londres en 2019, que participamos en el primer Mundial de Clubes de la historia. River fue el único equipo latinoamericano en este caso. Y lo que me acuerdo mucho de este torneo era que estaba yo fui a Londres, fui solo en este caso, y veía a todos los clubes europeos, el PSG, el Manchester City, los jugadores con un séquito de 5 personas, los que les dije, coach, camarógrafo, psicólogo, de todo, y yo estaba ahí solito con mi joystick, y verdaderamente entendí todavía todo lo que nos falta para poder llegar a ese punto, pero igualmente me dieron mucho más ganas de poder lograr cosas y que Argentina se posicione en algún momento, que lo estamos logrando a día de hoy, con ese concepto y con ese nivel. Después también estoy encargado de la creación de contenido. Por lo general replico goles en la Play y River lo sube a sus redes y la verdad suele tener muy buena repercusión. La verdad me cuesta bastante porque tengo que generar y crear jugadas todo el tiempo, jugando con 4 controles incluso, pero es algo que disfruto muchísimo. Y la verdad seguimos a día de hoy, que hay un montón de cosas, los eSports siguen creciendo. Mi tarea, lo que más me propuse principalmente, es intentar hacer las cosas lo mejor posible para que otros chicos tengan las mismas puertas y las mismas posibilidades en Argentina del día de hoy. La verdad no hay muchos clubes que tengan su propio jugador, incluso hay algunos que capaz le dan ropa de canje y estamos trabajando para que otras personas puedan cumplir su sueño, pero me parece que se puede lograr tranquilamente, que hoy en día hay muchísimas puertas. Y el momento de hoy me depara que ya con 31 años ya tengo que empezar a analizar si voy a continuar como jugador profesional, ya que los reflejos no son los mismos, es la verdad. Esto es parecido también al tenis. Capaz te agarra un pibe de 18 y te pinta la cara. Y uno tiene la experiencia hoy en día, pero tiene que ver. También tengo que ver si sigo como coach, que me gusta muchísimo y es una labor que me encanta, porque el jugador en realidad de deportes electrónicos de fútbol tiene los 2 roles, el DT y el jugador, la parte teórica y la parte práctica. Es así el entrenamiento, si lo pensaban.
O si no, o si sigo otro camino, por ejemplo, estoy estudiando diseño UX también y me gusta muchísimo porque aprendí un montón de cosas a lo largo de que quedé como jugador profesional, como gestión de redes, creación de contenido, porque también tengo un canal que me gusta ayudar a las personas y darle tutoriales para facilitarles el tiempo que quizás ellos no tienen. Pero yo creo que el Franco de 2016 no sabía qué iba a pasar la siguiente semana y este Franco tampoco sabe qué va a pasar la siguiente semana. Así que elijo que el camino me guíe un poco y a disfrutar. Así que nada, básicamente esta fue mi historia. Espero que les haya gustado, no les haya aburrido y muchas gracias. El futuro de los deportes electrónicos lo veo en crecimiento constante. La verdad, estos últimos años crecieron un montón porque hay diferentes personas que primero quieren aprender y también quieren entretenerse. Igualmente creo que en la región les falta un poco más de crecimiento a comparación de Europa o de Estados Unidos incluso, pero vamos camino a eso y hay mucha materia prima, hay mucho trabajo por hacer y es una industria en crecimiento y le veo mucho futuro. Muy buena charla la de Frano. Voy a Espectacular. preguntarle si simuló la de y se viene el tercero. Ahí va el Esa es tercero, el excelente. tercero. Hice. Espectacular. Llegamos al final. Llegamos al final. Pero nos encantó. Tuvimos una jornada espectacular, de emociones, de algo que nos dejó y que seguramente al público les va a servir para sus carreras. Vi mucha historia hoy. Vi Sí. mucha historia, desde los dispositivos antiguos y los fracasos, desde las consolas, todo muy... y yendo desde el lado tecnológico y desde el lado humano. Así que la verdad que nada, me voy con muy buena calidad de charlas del día de hoy. Bueno, Y bueno. gracias. Gracias por estar ahí y nos vemos en noviembre. En la Ecoparty en noviembre. ¿Te veo? Nos vemos ahí claramente. Dale. Bueno, Gracias. un abrazo para todos y un Virtual, aplauso. Un abrazo virtual.